Bienvenidos a este video Archer versus You. ¿Qué plataforma de práctica NCLEX es mejor para ti? Antes de comenzar, quiero agradecerles precisamente por formar parte de esta comunidad. Gracias por todos sus likes, por sus comentarios, por sus suscripciones en el canal. Seguimos creando contenido académico y honesto para todos ustedes y el apoyo que ustedes nos dan nos ayuda a crecer muchísimo. Recuerda que abajo tienes en la descripción de este video el canal del link de WhatsApp donde puedes recibir información personalizada sobre plan de estudio, simulacros, elección de la plataforma también ideal como lo vamos a ver en este caso. Hoy quiero darte un análisis real, sin publicidad, sin sesgos, sobre dos de las plataformas más usadas en el mundo NCLEX, que es Archer Review y YouWorld. Vamos a ver precisamente cuáles son sus ventajas, cuáles son sus limitaciones, los tipos de estudiantes que se benefician más con cada una de las plataformas y cómo integrarlas estratégicamente en un plan de estudio para maximizar pues nuestros porcentajes y nuestros resultados. Principalmente hablemos como el banco de preguntas, como el foco de la preparación, ¿sí? Sabemos precisamente que hemos visto que hay diferentes tipos de materiales para estudiar, como guías, libros, videos, ¿cierto? Pero el foco del estudio, el foco de la preparación debe enfocarse principalmente en un banco de preguntas. Y en esto hemos sido muy enfáticos. Definitivamente sí van a encontrar 1000 cursos, sí van a encontrar 1000 guías, muchos libros, mucha información, pero lo que va a hacerlos crecer y prepararse honestamente para su examen va a ser que ustedes tengan una preparación basada en banco de preguntas. Porque podemos tener los mejores libros, podemos tener las mejores guías, los mejores videos, pero si no hay práctica, precisamente no vamos a desarrollar el tipo de pensamiento que el NCLEX quiere que tengamos para la presentación de su examen. De hecho, hay estudios de la NCSBN que nos han dicho que los candidatos que están preparándose para el examen y que practican más de 1500 preguntas y que leen su retroalimentación y que además de eso pues estudian esta retroalimentación, tienen un 35% más de probabilidad de aprobar el examen en el primer intento que aquellos que solamente estudian contenido teórico. Entonces, por eso nos basamos en que la mejor, sí necesitamos un buen contenido, pero la mejor estrategia es practicar muchísimo en nuestras preguntas. Por eso sabemos que elegir la plataforma no es simplemente algo aleatorio, sino que es una decisión que va a marcar e impactar directamente el éxito. Para eso hemos traído dos plataformas, una es YouWorld y la otra es Archer, que son las más conocidas en el mundo NCLEX. YouWorld pues es considerada por muchos como el Harvard de los bancos NCLEX porque tiene un enfoque académico muy fuerte. Es súper meticuloso, es orientado a la comprensión profunda de los temas y su diseño, la redacción de las preguntas, la justificación que le da a cada una de las preguntas, hace que se sienta mucho más difícil incluso que el NCLEX. Cuando presentamos el NCLEX decimos como, oh por Dios, el NCLEX es un paseo al lado de YouWorld. Principalmente cuenta con 2600 preguntas aproximadamente entre clásicas y nueva generación, de las cuales incluye CATS incluye CATs que se usan de las mismas preguntas. Pero si uno adquiere más de, digamos, un mes, le van dando un Readiness Assessment, 2 meses de Readiness Assessment y así. Por cada mes le dan un Readiness Assessment. Esos Readiness Assessment son preguntas que no están en el banco y son preguntas que al final dan la probabilidad de pase, ¿cierto? Baja, alta, muy alta o limítrofe. Entonces son muy buenos readiness assessment. De hecho, hacer uno de esos antes del examen, unos días antes, nos da una idea de cómo podría ser nuestro examen. Aparte de esto, UWorld tiene unas explicaciones que son explicaciones detalladas, son explicaciones con gráficas, que son gráficos que nos resumen casi un tema, tienen tablas de muy buena alta calidad en donde nos hacen comparaciones, donde nos resumen temas de una manera muy efectiva y también tiene esas explicaciones con muy buen fundamento fisiológico, farmacológico y con muy buen fundamento de enfermería.
Si comparamos un rational o una explicación de U-Word con una de Archer, vamos a ver que la de U-Word es mucho más extensa y que tiene un nivel de contenido mucho más amplia que la de Archer. Nos ayuda, ¿cierto? Con un razonamiento clínico, nos ayuda a desarrollar ese razonamiento clínico y además de eso, dentro de de todas sus características, tienes una estadística del rendimiento. Esto es algo importante y hago aquí como un paréntesis y es como si van a tener un banco, ténganlo para ustedes solos, no compartan bancos, porque se puede llegar a compartir bancos, ¿cierto? Con, no sé, con una persona, pero no les va a hacer un seguimiento real. Entonces, tengan un banco para ustedes mismos, porque plataformas como Uber les dan unas estadísticas de rendimiento súper detalladas, les hace comparaciones con sus pares y por eso es muy bueno que sea solamente su resultado. Además de esto, YouWork cuenta con planes de estudio que se los crea según las horas, según el tiempo disponible que ustedes tengan, que son muy buenos y que también pues generan como una organización y una estrategia de cómo estudiar a diario. La fortaleza principal que yo vendría a mostrarles de UWORD es que pues la profundidad académica y el desarrollo del pensamiento crítico es bien amplio. Tiene unos videos que explica temas por temas que son muy específicos y son como muy específicos para el examen, pero que tienen una base de fundamentos fisiológicos y farmacológicos excelente y que por lo tanto nos ayuda con ese pensamiento crítico de una manera excepcional. La limitación que yo podría llegar a ver en UWorld es que primero tiene un costo que es altísimo. Si lo comparamos con Archer, el costo es súper elevado. Es una plataforma densa. Para yo llegar a leer UWorld tengo que tener un nivel de terminología bueno, ¿sí? No lo entiendo pues fácilmente si es mi primer encuentro o sí, mi primera experiencia con el inglés. Y puede llegar a ser abrumador si uno no tiene esa base sólida, ¿listo? O si no tiene el tiempo suficiente. Por otro lado tenemos Archer. Archer es un enfoque, tiene un enfoque que es mucho más práctico y mucho más accesible. Archer, últimamente pues hemos visto mucho más uso de este, principalmente en candidatos internacionales. ¿Por qué? Porque si bien su enfoque es un poco más estratégico, vamos a ver que tiene incluidos no solamente CAT, sino assessment, de los que hablábamos en UWorld, tiene más assessment y además de eso tiene otros beneficios como que tiene 3.500 preguntas entre clásico y nueva generación. Aparte de eso, de esas 3.500 preguntas las puedo usar, como les decía, en CAT y en assessment. Vamos a ver que pues tiene acceso a esos assessment que me van a dar un nivel de predicción y que me dice precisamente que si presento 9 se me eleva el porcentaje del pase en mi examen, que es un muy buen predictor. Ojo, es un buen predictor si son constantes estos resultados, si no fluctúan muchísimo. Tiene, además de eso, no incluido en su paquete básico, pero también tiene buenos videos, webinars, explicaciones, pues dentro de unas presentaciones que no se incluyen en el plan básico. Entonces, podrían llegar a acceder a ese plan premium, pero es mucho más costoso. El enfoque de Archer, yo podría decir lo que es un enfoque en repetición y práctica constante. Lo favorable es el precio. El precio es mucho más asequible, es hasta un 50-60% menos que Uber. Tiene buenos niveles de adaptación con sus CATI Assessment, tiene puntajes predictores, tiene mucha estrategia en la práctica, pero dentro de las limitaciones yo creería que a comparación de Uber es que sus justificaciones y su contenido en cuanto a fisiología y todos estos temas son más breves, tienen mucho menos profundidad teórica en comparación con Uber. Entonces, si entramos a mirar y hacer una comparación, ¿cierto? El diseño de preguntas en Archer tiene un enfoque clínico, tiene un razonamiento situacional y es realista.
En YouWord es muy parecido, muy similar al examen, pero la redacción es mucho más precisa y mucho más compleja. Por eso les digo que incluso YouWord muchas veces es mucho más complejo que el propio examen. Si vemos el nivel de dificultad, yo colocaría Archer en un nivel moderado alto y Uber sí lo colocaría seguramente en un nivel alto. A menudo, como les digo, es mucho más difícil que el examen real. Si miramos en Archer, las explicaciones son concretas, son resumidas, son enfocadas en lo esencial del tema. Mientras que en las explicaciones de Uber son más extensas, tienen una fundamentación mucho más en fisiología y farmacología, lo que hace pues que precisamente sea que nos aporte muchísimo contenido. El costo, Archer es mucho más económico, hay paquetes desde $95 y Uber es mucho más costoso, podríamos ver paquetes de 3 meses hasta por $200, el mes está aproximadamente en los $130, $132, que sube pues muchísimo el valor. Los predictores de si la persona está lista, Archer nos da una buena correlación en cuanto a bases de Big Data, donde nos dice que precisamente pues está preparado o no el cliente. Pero Uber no tiene aunque no tiene un predictor oficial, el banco de preguntas que tiene Uber se relaciona con con un alto éxito real en el paso del examen. En cuanto a la comunidad de Archer, vamos a encontrar que hay grupos activos, hay sesiones en vivo, hay un acompañamiento, pues hay de algunos tutores si uno adquiere el plan premium. En YouWord es algo de menos interacción con los creadores, es mucho más individual. Entonces, pues esto también nos ayuda a ver cómo definiendo pues nuestro método de estudio. El idioma, en los dos hay inglés, pero el idioma de Archer es un poco más amigable para las personas que tenemos el inglés como segunda lengua. Es mucho más amigable, perdón, porque precisamente, o sea, no nos ponen una terminología tan fuerte como si lo vamos a ver en YouWord. El inglés en YouWord es mucho más avanzado, es un vocabulario denso, que como les digo, que si mi primera interacción fuera con YouWord, quedaría un poco abrumada, ¿cierto? Por eso, pues, hay que tener una base de inglés más para YouWord que para Archer. ¿Qué tipo de estudiante le sirve a Archer? A Archer le sirve un tipo de estudiantes que sea internacional, ¿cierto? Porque pues el inglés es la segunda lengua. O también personas que ya hayan dado el examen y que se hayan preparado, por ejemplo, con UBR. Esto es un consejo que siempre suelo dar. Y los candidatos para UBR son candidatos que han estudiado con Archer y hayan perdido su examen, o candidatos que tengan una base muy sólida y ya hayan adquirido pues un buen nivel de terminología. Esto principalmente, lo que les digo, nos va a ayudar a pensar como el NCLEX, tampoco va a buscar que memorices, sino que analices muy bien. Cada explicación de UWOR es como una mini clase. Si eres un estudiante, pues que te gusta ver videos, que te gusta, que de pronto la manera de aprender es como buscando el porqué de la fisiopatología, el porqué de cada decisión. Este es un entorno súper ideal. Además, pues el sistema de rendimiento permite medir resultados frente pues a otros pares que crea una visión real de cómo estás preparada. Además de esto, pues tiene un buen nivel de probabilidad de aprobación. Archer pues nos ayuda muchísimo con la estrategia y la agilidad. En cambio, pues es una plataforma que pues su metodología se enfoca mucho en la repetición, en la evaluación frecuente, en la simulación adaptativa. Y esto también lo que hace es que entrena un poco el cerebro a responder bajo presión, igual que va a pasar pues en el examen real. Los readings de Archer son una herramienta muy buena, están basados en inteligencia artificial y en la Big Data y han mostrado que tienen una correlación predictiva directa con los resultados reales de NCLEX. Es decir, si Archer te marca very high, ¿cierto? En tu probabilidad de paz,
estadísticamente tus probabilidades de aprobar el examen están por encima del 95%. Esto basado en lo que les digo, en ser constantes en este resultado. No quiere decir que si tuve un very high, pero los demás los tengo en bajo o en high, ya tengo 35%. No, tiene que ser un resultado constante. Y ahí también entra un factor muy importante y es que de tanta repetición de estas preguntas se nos puede ir quedando cositas de memoria. Y lógico decir que nos aprendimos todo el banco de preguntas porque pues no tenemos una mente que tenga esa capacidad de memorizar tantas preguntas, pero sí hay cositas que se van quedando ahí de memoria que pueden ayudar a que se nos suban esos porcentajes y ahí pues entramos a disminuirle ese nivel de probabilidad. Entonces, dentro de las recomendaciones, según el tipo de estudiante que eres, si eres un estudiante que va a empezar a estudiar por primera vez, yo te recomiendo coge Archer. Archer con el enfoque precisamente de repetición intensiva, con esa disminución o con esta terminología que no es tan grave, va a generar un lenguaje mucho más accesible, además va a adaptarse mucho más al candidato, pues que no tiene esta habla nativa y puede ayudarse, irse coayudando con guías, con libros y demás. Después de que si tienes que ya has usado Archer un tiempo o definitivamente pues lo que les decía, no lleven a generar una memoria de las preguntas, eso como un pilar importante en cada banco. Si tú ya tienes una buena base de terminología, te recomiendo YouWord. Te recomiendo YouWord precisamente pues porque esto va a generar mucho más contenido, más terminología diferente, que te va a enfrentar también como a un ambiente totalmente desconocido en el que ya estabas. Principalmente esto, pero para mí hay una estrategia combinada que es la ideal. Pues yo sé que pues son van costosos, pero esta estrategia combinada ha demostrado muy buenos resultados en las personas que la he evaluado. La mejor opción es no solamente elegir un banco. Muchas veces nos casamos con un banco y lo que les digo suele generar en nosotros que nos quedemos con cositas de memoria, que nos acostumbremos al tipo de pregunta y cuando nos enfrentamos a un escenario desconocido, pues es súper abrumador y definitivamente el NCLEX va a ser un escenario desconocido. Entonces, eh, para mí una primera etapa sería cojan Archer, denle la vuelta a Archer con plan de estudio, con un muy buen plan estratégico por categorías, luego miren un poquito de necesidades y cuando ya tengan un buen porcentaje en Archer que ustedes digan como ya esto no me queda grande, me pasará a YouWord. ¿Por qué me pasaría después a YouWord? Porque es más costoso y de pronto no lo voy a usar tanto como si lo voy a usar en Archer. Entonces cogería ahí sí YouWord, le sacaría un poco le sacaría un poco el provecho a los contenidos de YouWord y además de eso me enfrentaría a un escenario totalmente desconocido y más complejo. Entre, pues, como les digo, YouWord es tan complejo con esa terminología que cuando me enfrente al NCLEX no me va a costar tanto. Ustedes tienen que estar preparados para saber que cuando van para su NCLEX definitivamente van a encontrar palabras desconocidas, que por más bancos que hayan hecho, hay palabras que a uno lo bloquean totalmente. Entonces, estar en un escenario parecido genera que nosotros sepamos cómo estratégicamente buscarle un razonamiento a esto. Entonces, bueno, pues no conozco esta palabra, pero el enfoque de esta pregunta más o menos yo ya la he visto y sé que quiere llevarme hacia esto. Esa estrategia combinada para mí es la ideal. Nunca dejo que pues se vayan solamente con Archer, así sea un assessment en otro banco, me ayuda a generar que la persona tenga pues ese cambio de esa zona de confort, porque al fin y al cabo lo que generamos al estar en solo un banco es generar una zona de confort. Entonces, precisamente, pues ese cambio de esa zona de confort me genera como si estoy preparado o definitivamente no estoy preparado y mejor le meto un poquito más de dinero a otro banco, creando pues así un balance perfecto en cuanto a profundidad, estrategia, con una muy buena base conceptual y la práctica realista. Esto sería pues un escenario ideal.
Sabemos pues que hay un aspecto económico y de accesibilidad, precisamente, pues YouWord es mucho más costoso, por eso les digo, dejen YouWord como un segundo escenario y aprovechen que es mucho más económico, sáquenle todo el provecho a Archer y después de esto sí pueden usar Uber. Si definitivamente se dan cuenta que pues ya con Archer están súper bien y que Uber no es necesario, hay bancos gratuitos como Bootcamp que ofrece un assessment gratis. Enfréntense siempre a un medio desconocido. Ese es mi mayor consejo. Como conclusión de este video, pues ambas plataformas son muy buenas plataformas, pero pues el valor va a depender precisamente pues del perfil que tú tengas, del momento de preparación, de también pues la parte económica. UWorld es la mejor opción si buscas que tengas tener una comprensión profunda, un análisis detallado, un aprendizaje académico y Archer es ideal si necesitas pues práctica masiva, evaluación constante, una preparación moderna. Pero si puedes combinar entre estos dos, tendrás un equilibrio perfecto. ¿Listo? Recuerda pues que el banco de preguntas tampoco te hace aprobar por sí solo. También de esto necesitamos que también sepas usarlo en cuanto a un buen plan de estudios, en cuanto a un estudio muy bien organizado y practicar con un propósito, revisando errores, corrigiendo errores y aprendiendo a pensar como el NCLEX quiere. Muchísimas gracias. Si este video fue útil para ti, dale like, compártelos con personas que también estén estudiando y suscríbete también para análisis académicos y estrategias reales. No olvides que abajo tienes un enlace para nuestro canal de WhatsApp donde podrás recibir acompañamiento personalizado para construir pues este gran paso en tu vida.